Yo quiero que a partir de ahora, en redes, todas las semanas, cuando iniciamos esta segunda parte de redes, si esto es un programa, bueno, que intenta profundizar en el conocimiento científico se caracteriza básicamente por una cosa, y es la experimentación y la prueba. Oye, si la ciencia es algo, es que dice, mire, esto no es que me lo haya inventado, es que lo estoy experimentando, y mientras no me salga una cosa al revés, pues parece que me lo tengo que creer. Y vamos a hacer un experimento todas las semanas. Y el primero seguro que les va a sorprender y que les parece magia, pero en realidad es ciencia. Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta experiencia observamos las propiedades únicas de los superconductores de alta temperatura. En el año 1986, científicos alemanes descubrieron que estas pastillas superconductoras, cuando se enfriaban a unas temperaturas del orden de unos 200 grados bajo cero, conseguían pasar al estado superconductor caracterizado por unas propiedades únicas. Entre ellas, el hecho de que cuando los superconductores se someten al campo magnético, por ejemplo, de un imán, se produce el fenómeno de la levitación magnética. Esto es porque los superconductores de alta temperatura que están dentro del tren reciben el efecto del campo magnético que crean los imanes de esta vía y se inducen unos polos en los superconductores parecido a como si fueran dos polos de imanes del mismo signo. Como pasa con los imanes, existe una fuerza de repulsión magnética que es la que provoca, en este caso, la levitación magnética del tren. Esto hace que, al evitar las fuerzas de rozamiento entre ruedas y raíles, hace posible levantarse del suelo y circular sin rozamiento, sino que son las mismas fuerzas magnéticas las que, a base de atracción y repulsión, permiten acelerar el tren y frenarlo a la llegada eventual a una estación. El experimento de redes esta semana, ya lo ven, los polos iguales se repelen. Oye, qué cosa, ¿no? Con la gente pasa lo mismo. Ángeles, se repelen los iguales. ¿Se complementan los distintos? No se podría generalizar esa idea con la gente. Las personas somos mucho más complicadas y científicamente no podríamos decir que los iguales se repelen. A veces se complementan, a veces se repelen. Pero ahí entraríamos ya en un estudio profundo de personalidad. Oye, vamos a empezar por el comienzo, porque es una cuestión que nos tiene realmente preocupados, ¿no? Y los padres que tienen niños, los abuelos que tienen nietos, los que tienen compañeros, los maestros que dan clases. ¿Quién, caray, y por qué es más listo que el otro? O sea, empezamos por lo genético. ¿Por qué uno es más creativo? ¿Porque tiene un cerebro distinto? Porque vale la pena empezar por eso y luego vamos a ver otras posibilidades. El cerebro tiene algo que ver con eso. El cerebro participa. De entrada hay una posición distinta de arranque. Un cerebro más donde la combinación precisa de los neurotransmisores, en concreto la dopamina y la serotonina, se da de un modo particular, hace ese cerebro más sobreinclusivo, más capaz de mezclar cosas que no tienen nada que ver. Y ahí arranca un facilitador muy importante de la creatividad, también del psicoticismo. Por eso la posible conexión entre una cosa y otra, en algunos casos muy puntuales. Ese cerebro que relaciona con facilidad cosas... Más plástico. Más plástico, sí. Oye, estás poniendo el dedo en... Hay neurocientíficos por ahí que están diciendo que el tema del envejecimiento, por ejemplo, no es tanto una cuestión de destrucción de neuronas, sino de problemas en los neurotransmisores, en las conexiones, en las sustancias químicas. Tú has mencionado un par de ellas, ¿no?
en las sustancias químicas que comunican unas neuronas con otras. O sea, está muy bien, de acuerdo. Ahora, al hombre de la calle y a la mujer de la calle, eso no nos dice gran cosa. Bueno, sabemos que seguramente si las neuronas se comunican mejor y este cerebro es más plástico, se es más creativo, pero a nivel de la vida cotidiana, Ángeles, ¿cómo se es más creativo, yo qué sé, en la ciudad, o sea, o en el trabajo, o en los campos de la salud? ¿Hay algunas normas, algunas pistas, después de haber estudiado tanto este tema, que nos podáis dar? Porque no tenemos ni una pista, Yo creo que es importante que cada día todos nos planteemos descubrir la realidad, irla elaborando, ir reinventando y recreando. Es muy importante descubrir esa realidad en todos los aspectos que acabas de decir. En la ciudad, nosotros pasamos mucho tiempo en la ciudad, allí vivimos, sentimos, nos comunicamos con las personas. Es importante, y yo creo que a nivel de políticos deben tener en cuenta la importancia de la ciudad para descubrir la realidad y ver cómo esa ciudad puede colaborar en un mayor bienestar de sus ciudadanos, porque parece que no nos tiene que... Oye, ¿y si hiciéramos eso, o si hicieran esto? Sí. Sí. Tus test, tus pruebas de coeficiente de inteligencia ¿saldrían mejores? ¿Saldrían mejores resultados? Mis pruebas de inteligencia creativa. ¿De creativa? Sí. Sí, saldrían mejores resultados. En realidad, lo fundamental en la actitud hacia la creatividad es intentar no inhibirla. Como dice mi compañera Rosalía Miñana, el problema es el niño que nos aparece en un test como no creativo, como un poco creativo en relación con la creatividad que espontáneamente todos tenemos. ¿Qué pasa cuando falla la creatividad? ¿Por qué no está saliendo esa creatividad? Es la gran pregunta que hacemos en torno a la educación de los niños. Tú dices no hay que inhibirla. Yo sé que tenéis estudios que demuestran fehacientemente que en la enseñanza primaria, como quiera que queramos medir la creatividad, resulta que los niños en la enseñanza primaria son más creativos que cuando han pasado al siguiente nivel, sí, en la enseñanza secundaria. Eso, tú eres catedrática de Ciencias de la Educación, tú eres psicólogo, y todos estáis de acuerdo, es un consenso, es un grito general. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, porque la inhiben a esta criatura en la enseñanza primaria. ¿Qué ocurre? No sé, es el ambiente del sistema educativo. Normalmente yo tengo medidas de creatividad desde la educación infantil. Sí. En medidas cualitativas con niños de 3 años, recogiendo opiniones de profesores, padres, y lo que el niño hace es la observación y la experimentación diaria que el niño tiene con su entorno, y nos damos cuenta cómo un niño que es muy creativo en infantil y primaria, y nosotros intentamos desarrollar esa creatividad con una serie de experimentos, desarrollar esa creatividad, cómo llega a un bachillerato, sí, y el niño es menos creativo. ¿Qué ocurrió? Precisamente que los profesores, y yo soy profesora, intentamos que el niño creativo desaparezca de nuestra clase, o intentar acallar esa creatividad porque nos molesta. Yo recuerdo un gran profesor mío, y lo voy a citar, ya murió, Víctor García Oz, de todos conocido, un excelente pedagogo, que decía, no queremos desarrollar la creatividad de nuestros alumnos porque pueden ser lobos que después nos coman a nosotros. En el sentido de capacidad crítica, de preguntas, de dejarte en una situación ridícula. Pero vamos a ver, Javier, fantástico lo que está diciendo Ángeles, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver a los años 60? ¿Ser extremadamente permisivos con los niños? ¿Que hagan lo que quieran porque no hay que coartarles? En absoluto. Y nos ha ido bastante mal, ¿no? En absoluto. No, se trata de eso. No es eso. No, hay que dar espacios para que la creatividad aflore, pero también hay que entender que una cosa es la disposición creativa y otra son los logros creativos. Uno puede desarrollar mucha creatividad expresiva de tipo personal, pero para que eso se traduzca en un avance para la humanidad, hace falta que esta persona esté formada al límite en lo que son los conocimientos que comparte la ciencia y el estatus del conocimiento general de una época.
Se habla siempre del caso este de un matemático hindú que vivía en una aldea perdido y que